Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida tremenda que ha terminado hace unos minutitos. Han jugado por más de 6 horas y media, por lo tanto tenemos mucho que comentar. Tenemos a Hikaru Nakamura con piezas blancas, que venía de perder contra Caruana, y a Timur Rayabov con piezas negras. En el próximo vídeo la idea es traer alguna partida más de esta segunda ronda, pues veremos cómo está la clasificación. E4 ya en el tablero, y tras E5 por parte de las negras, Rayabov, caballo F3, caballo F6, C6 y alfil B5 apertura española. Rayabov le juega la defensa berlinesa, lo que ayer jugó Nakamura a Caruana. Tras estos movimientos D3, alfil C5 y caballo D2. Caballo D4, creo que en el día de ayer pues había algún momento cambios en C6 con posibilidad de capturar en E5, pero era un error debido a dama D4. Se entra en una línea diferente en la que se ataca al alfil en B5 y tras los cambios de piezas se aprovecha para jugar C3 y atacar al alfil. Retirarlo a C5 permitiría D4 con ataque sobre el alfil, se retira un poquito más lejos a B6, pero no obstante D4 quizás entregando un peón central si se captura tras este movimiento. El tema es que tras peón por el alfil podría capturar, la dama no defiende debido al caballo que está en medio, pero aquí existiría esta intermedia, siendo bastante molesta, y a D por C3, B por C3. Tras estas jugadas dama E7, clavando al peón, no obstante las blancas pueden enrocar en corto, el caballo sigue atacado y tras retirarse a D5 parece que las blancas están un pelín mejor, pero bueno, con bastante igualdad. De momento dama y rey pues están en la misma línea, con posibilidad de jugar en algún momento torre E1, y la partida se iría por otros lados. Tras D4 se juega C6, se ataca al alfil, D por E5 y tras C por B5, E por F6 y dama por F6. Tras todos estos cambios hay ataque sobre el punto de F2, ambos jugadores enrocan en corto, y las piezas negras, bueno, pues a favor tienen quizás la pareja de alfiles, por otro lado peones doblados en el flanco de dama y tres islas de peones, teniendo este peón central pues bastante débil o al menos aislado. La partida tras estas jugadas continúa por parte de Nakamura, llevando su dama H5, toca el peón de B5, la idea quizás es jugar caballo F3, primero se ha desarrollado la dama sobre el flanco de rey, dama C6 defendiendo, atacando además al peón D4, por lo tanto paraliza al caballo de D2, y torre E1 defendiendo para poder hacer esta jugada. Torre E8, doble ataque sobre el peón D4, y aquí Nakamura juega caballo F3. Es verdad que se podría capturar, pero el tema es que tras este movimiento existe alfil F4. A cambio de un peón, las piezas blancas consiguen desarrollar una pieza más, han conectado las torres, y el tema es que además, aún no estando defendida, no se puede capturar, ya que hay mate en una jugada. Y el tema, bueno, pues es que las blancas están ciertamente bastante mejor, ya que el problema, y al no poder jugarse torre por F4, quizás D5 para permitir el desarrollo en algún momento del alfil de casillas blancas, defendiendo a la torre, y caballo G5 sería ya bastante fuerte en la posición, ¿no? Se toca la torre con posibilidad de entradas por H7 o F7 de la dama blanca. Volvemos a la partida en la que es Rayabov el que decide entregar un peón a cambio de ganar pues desarrollo en su posición. El peón aislado pues era algo débil, y aquí Nakamura recaptura en D5 y primero se ataca a la dama, pero primero torre por D1 jaque, por E1, perdón. Con este movimiento se evita quizás, o al menos directamente, caballo G5, con posibilidad de entrar con la dama en H7 o en F7, captura o tiene que capturar el caballo en la posición, y tras estas jugadas toda la idea de Rayabov también pasa por hacer este movimiento muy interesante. Sigue con la presión sobre este peón de más pasado que tienen las blancas, obliga a la torre de A1 tener un ojo o estar pendiente o estar ahí parada sobre el punto de A2, pero además lo que está cambiando es que son las negras las que empiezan a tener pues mejor o un desarrollo más rápido en la posición. Podríamos pensar aquí para las negras también no llevar la dama a C4 sino a C5 entrando en F2, pero simplemente alfil E3 se desarrolla pieza, dama C7 y tras el cambio de material las blancas, gracias a este peón pasado que tienen, pues se quedarían un poquito mejor. Por lo tanto, dama C4, además se controla el punto
de E2, y en esta posición quizás un movimiento interesante para las piezas negras es alfil G4, controlando dicha casilla para entrar incluso con la torre tras torre E8, ganando un tiempo o atacando al menos a la dama, y aquí Nakamura decide jugar H3, dando un aire al rey, también controlando la casilla de G4, alfil D7 desarrollando el alfil Rayabov en esta posición, y la partida continúa con dama F3. Quizás la dama pues ya no hace tanto en el flanco de rey, ha quedado bastante sola, quedan menos piezas, mantiene la defensa sobre D5, pero también evita que el caballo pueda desarrollarse por F3. Torre E8, bueno, pues ganando pieza si no se evita, y alfil E3 casi obligando a cambios, ¿no? Tras los mismos F por E3, por lo tanto las blancas, aunque no pueden jugarlo directamente, ya que dama y torre controlan la casilla de E4, pues ya este peón de momento podría estar mejor acompañado, y de momento tras estas jugadas además Rayabov hace un movimiento un poquito flojo jugando torre 5, quizás una jugada como H6, dando también de cara a un futuro un aire al rey interesante, A6 conectando de esta manera los peones en el flanco de dama un poquito mejor. Torre 5 es algo débil si las blancas lo aprovechan jugando torre D1. No obstante, en esta posición Nakamura decide defender el peón llevándolo a D6, torre D1. El tema es que, bueno, pues el peón queda doblemente defendido e ideas podría ser jugar torre D4 para posteriormente además poder jugar E4 acompañando a ese peón. Es verdad que se deja defender en A2 como decíamos, pero incluso caballo D3 funciona. Torre por D5, la dama controla la torre, por lo tanto primero E4, torre D6 y a estas jugadas caballo C5, atacando al alfil de casillas blancas junto con la torre, y si torre, perdón, por D1, dama por D1 y el alfil, bueno, pues prácticamente sin movimientos, ¿no? Porque podría haber incluso temas de mate. Por lo tanto, bueno, pues las blancas estarían ganando en esta línea que acabamos de ver. Se juega no torre D1, siendo un poquito mejor quizás, D6 avanzando el peón, la partida está igualada y tras estas jugadas dama C5, se centraliza la dama, se amenaza a capturar el peón, también cambio de damas y primero torre D1 quizás forzando a ese cambio. El tema es que, bueno, pues si en esta posición se captura nuevamente el peón de A2, existiría dama por B7. Por un lado toca el alfil y aunque las negras traen rápidamente la dama a E6, dama a 8 jaque, dama a 8 cubriéndote de ese jaque, pero tras estos movimientos torre a 1 y parece que las blancas pues podrían estar bastante mejor en esta posición. Esto no ocurre ya que tras torre de 1 con ataque sobre la dama negra, dama por F3, caballo por F3, Rayabov recupera ese peón que tenía de menos y tras estos movimientos torre D5. Se centraliza y se activa la torre de Nakamura, F6 sigue la partida y torre C5, bueno, pues maniobrando, entrando quizás por la séptima para atacar a los peones y también al alfil. Tras estos movimientos la partida continúa con torre 6, torre C7 y hay cambio de peones. Torre por D6 se defiende el alfil, torre por B7 y A6 salvando el peón de la columna A. La partida tras estas jugadas continúa con este movimiento, una jugada en la que el caballo pues está muy sólido en la posición, controla muchísimas casillas, está en casilla negra, por lo tanto el alfil no puede molestarle y Rayabov decide jugar H5 con varios movimientos y también activación del rey, H4, G5 y tras G3, rey F7, rey F2, rey G6 y tras estas jugadas incluso rey E3. Como vemos el caballo pues evita que la torre pueda dar un jaque, el rey blanco está más centralizado, tras estos movimientos torre D5 quizás para activar la torre vía E5, pero torre A7 también ataca al peón de A6, por lo tanto vuelve Rayabov con la torre a D6 defendiendo al peón. Tras estos movimientos se juega a B3 y alfil E6.
se pone a tiro del caballo. Nakamura decide mantener de momento esta pieza que parece que es muy fuerte, el caballo pues en la posición en la que se encuentra. Torre C7 y tras torre D5 nuevamente vía C6, ataque sobre el peón de A6. Hay un doble al alfil, pero bueno, pues Rayabov lo defiende de la siguiente manera: torre 5 con jaque, rey F2 y tras alfil D7 se pierde el peón de A6 y a cambio se captura en H4, creando una debilidad que quizás Rayabov puede capturar, ¿no? Tras estos movimientos torre 4 atacando directamente al peón, torre D6 ganando un tiempo sobre el alfil, este se retira a C8 y tras jugar torre de D8 llegan a la jugada 40, cuentan con un poquito más de tiempo. Hay ataque de momento sobre el alfil, por lo tanto H4 no se puede capturar. Alfil G4, como vemos el alfil, bueno, pues podría venir a casillas como D6, F5, quizás el caballo puede capturar. Alfil G4, con lo que la torre no tiene acceso a la captura de este peón. De momento no está atacado y tras estos movimientos torre D5, quizás podría funcionar una captura en B5 y tras un jaque en E2, rey G3, torre por A2 y las piezas blancas contarían con cierta ventaja, dos peones pasados en el flanco de dama, pero bueno, esto va a venir un poquito más adelante, esta captura y cambio de peones con H4, ¿no? De momento torre D5, atacando, bueno, pues doblemente al peón de B5, quizás Nakamura quiere mantener este super caballo en la posición y capturar con la torre, pero la partida continúa de momento con alfil C8, atacando en H4 y tras estas jugadas torre C5, atacando de esta manera al alfil en la posición. Nuevamente si torre por B5, torre por H4 y bueno, es verdad que las blancas tienen tres peones pasados, pero las piezas negras también tienen el peón de la columna H. De momento, como decimos, no se captura, se juega torre C5 y alfil D7, defendiendo al menos en una ocasión en B5, torre C7 y tras estas jugadas ahora el alfil se retira a E8 con un ojo sobre B5, caballo F3 defendiendo en H4 y además en algún momento se podría pensar en empezar a empujar el peón quizás a C4. Tras estas jugadas se juega torre E6 y torre A7, bueno, pues también quizás con alguna idea de jugar A4 en la posición. Si C4 directamente, las piezas negras son las que pueden jugar torre A4 y quizás podría ser un poquito peor. Con muchísimas posibilidades, la partida continúa, como decimos, con torre A7, torre 4 volviendo una torre que acompaña también perfectamente a este peón defendido y controla quizás algún movimiento por parte de las blancas. Tras estas jugadas torre A8 molestando al alfil y de momento rey F7 defendiéndolo. Torre D8, torre E7, como vemos el rey quizás está un poquito más pasivo en esa posición. Tras estas jugadas torre D2, ya que quizás torre D7 es para torre A7 y tocar el peón de A2 y bueno, pues si A4 por ejemplo habría bastante presión sobre la casilla de A4. Las piezas blancas tras defender en A2 juega nuevamente torre 4 centralizando y tras estos movimientos torre D5 y rey G6 con muchísimas jugadas. Finalmente Nakamura decide adelantar uno de sus peones jugando A3 y aquí la partida continúa con torre 7, caballo D4 volviendo a la posición centralizada, nuevamente deja de estar defendido el peón de H4, torre 4 y tras caballo por B5 finalmente, bueno, pues se rompe el melón y vamos a ver quién llega antes y de qué manera. Caballo D4 volviendo y evitando que la torre pues tenga control sobre la cuarta. También el caballo, como decíamos, es una pieza muy fuerte y controla casillas como C6, evitando que el alfil pueda llegar a la misma y como veremos más adelante, bueno, pues quizás interesante para las piezas negras colocar un alfil en la gran diagonal. Tras estos movimientos se decide dar un jaque en H2, quizás torre F4 podría ser interesante con este mismo jaque y tras rey G3, torre G4, rey H3 y alfil F7 activando un poquito más el alfil. No obstante, Rayabov de momento da un jaque en la posición, rey G3 tocando la torre,
torre D2 y tras estas jugadas C4. La torre blanca defiende al caballo. Torre D3 con nuevo jaque no se puede capturar ya que el caballo defiende en B3 y tras rey H4 alfil F7 con ataque sobre la torre. Esta se retira a D8. Podríamos pensar aquí antes de jugar alfil F7 en intentar o jugar torre C3 manteniendo, bueno, pues quizás los peones un poquito más paralizados, pero ya tras A4 pensando en algún tipo de sacrificio por dos peones, A5 ya está en el tablero y parece que aun jugando torre A4 las piezas blancas bueno, pues podrían avanzar. Es verdad que por otro lado, bueno, pues el caballo de momento está clavado y podría ser otra alternativa. Se juega alfil F7 y tras torre D8, torre D1 en la posición. La partida continúa finalmente con A4 empezando a avanzar el peón y Rayabov también empieza a avanzar su peón de la columna H. Rey G3, H4 jaque y tras estos movimientos llegan a un nuevo control, se ataca a la torre y quizás también interesante llevar el rey a F4. Evita que al menos el rey pueda activarse por G5, sí por H5, pero bueno, pues quizás esa podría ser la razón a este movimiento. Se opta por rey G2 ganando un tiempo sobre la torre, torre C1, quizás aquí torre D1 o torre B1 más interesante por el hecho de que la diferencia es que la torre puede venir a B2 a dar un jaque, en C1 no puede dar un jaque debido al caballo, en caso de que todavía pues se encuentre un poquito más adelante en la posición. Se hace este movimiento y tras estas jugadas A5 Nakamura empieza a empujar el peón. Rey H5, el rey podría venir a G5, pero quizás en algún momento caballo F3 podría venir con algún jaque, por lo tanto Rayabov lo evita y quizás esta jugada, bueno, pues podríamos ver rápidamente este sacrificio en esta posición para ver si funciona realmente. El tema es que el peón ya está en A6 y a torre A4, torre D6 defendiendo, y aquí una posición muy bonita o muy interesante, ya que, bueno, pues la idea de las blancas podría ser caballo B5 para defender y jugar A7, torre A5 lo evita, pero aquí existe este movimiento que me encanta, que es caballo C6. El tema es que no se puede capturar, ya que vendría con jaque y la torre caería de A6 y con ello se gana más rápido. Por lo tanto, las negras en esta posición están prácticamente perdidas. Se puede dar algún jaque, pero parece imparable este peón de seguir el avance del peón, ¿no? Muy complicada la partida. Continúa la misma con rey H5. Como veíamos, pues este sacrificio tampoco funciona, lo hemos visto por una segunda vez. Rey F2, también quitándose de la gran diagonal el rey y de una casilla blanca en el que el alfil en algún momento pues podría venir con algún jaque, pero permite a las piezas negras, como comentábamos, activar su rey. Ya está en G4 y tras estos movimientos torre F8 atacando al alfil. H3 en la posición entregando pieza. Si alfil G6, incluso torre por F6 podría valer, pero torre G8 quizás es todavía más fuerte, ya que obligas y al estar atacado el alfil a volver con el rey y nuevamente estar un poquito menos activo. Las blancas pueden jugar a 6 y a torre A1 intentando llegar C5 en la posición. Se entrega el peón de A, C6 y bueno, pues difícil posición para las piezas negras, ¿no? Un poquito, bueno, pues interesante, cuanto menos. Por lo tanto, era posible quizás alfil G6, difícil la posición, no obstante. Como decimos, se juega H3 directamente, se gana la pieza y tras H2, increíble sangre fría de Nakamura, además la coronación pues está acompañada por parte de la torre en C1, torre G7 jaque. El rey se retira a F4, si bien a la columna H podría venir torre H7 con captura por parte de perdiendo el peón. Tras estos movimientos calcula muy bien Nakamura, ya que juega caballo E2 jaque, no para ganar la torre ya que se está coronando, sino para llevar el caballo a G3 y así evitar la coronación. La partida continúa no con rey F5, sino con rey E5. La diferencia entre un movimiento y otro es que caballo G3 volvería a dar
un jaque al rey negro. Además, el peón puede avanzar en algún momento y también el rey está más cerca de los peones en el flanco de dama. Torre C2 con jaque, rey F3 y tras estas jugadas nuevo jaque en F3, rey G2, torre por B3, de momento ganando un peón Radjabov, y tras estos movimientos A6. Estamos llegando ya prácticamente al final, una partida un pelín larga y tras estas jugadas torre A3, pero ya A7 en la posición. Fijaros que este peón está a punto de coronar, pero está perfectamente defendido. Por lo tanto, tras estas jugadas, rey D4 ganando el peón de C4, pero caballo F5 jaque. No con la idea de frenar el peón de la columna F, que lo está haciendo, sino tras rey por C4 y torre B7, la idea de este movimiento de caballo F5 es súper interesante. Se juega rey C5 y caballo E7 y es en esta posición que finalmente Radjabov decide abandonar, y Nakamura, debido a la pérdida que tuvo ayer, hoy consigue un punto entero. Por lo tanto se mete nuevamente en la pomada, aunque estamos empezando en la segunda ronda, y este movimiento es tremendo ya que evita completamente que el rey pueda venir a chuchar a la torre y así evitar o capturar en A7. A estas jugadas poco se puede hacer, se puede dar un jaque en A2, rey H1, y si torre A1 pues se pierde el peón, por lo tanto no se ganaría nada, y a rey D6 caballo C8. Además de dar el jaque, la idea de este movimiento es que se defiende el peón de A7, se puede acercar un poquito el rey, torre B8 para acompañar finalmente la coronación, y como decimos, pues se da un jaque en rey H1 y pues si rey C7 por ejemplo se corona y las piezas blancas estarían ganando. Una partida pues que ha pasado un poquito de todo, y por mi parte nada más respecto a este vídeo. Vamos hablando para otros. Un saludo y hasta luego. Chao.